En el día de hoy vamos a ver algunas decisiones de agendas que se relacionan con la NIF 15 sobre reconocimiento de ingresos. Al momento hay 6 decisiones de agenda que se relacionan con la NIF 15, pero hay 2 que no se relacionan con la parte de reconocimiento de ingresos propiamente dicha, sino que se relacionan con el problema de si hay que reconocer o no un activo por costos relacionados con el cumplimiento de un contrato. Entonces esas no las vamos a tratar, pero sí vamos a tratar algunas que tienen que ver con el procedimiento de reconocimiento de ingresos, para lo cual vamos a dividir la reunión en 2 partes. Una primera parte donde vamos a hacer un overview, un repaso muy rápido de justamente cuáles son los requerimientos de la NIF 15 para reconocer ingresos de actividades ordinarias, y luego sí vamos a involucrarnos con cada uno de los temas que están tratados en las decisiones de agenda para poder conectarlos con los distintos pasos del procedimiento que se describe en esa norma. Bien. A medida que avancemos, si alguien tiene alguna consulta, me la plantea a través del chat, por favor. Bueno, dijimos que lo primero que vamos a hacer es un repaso para recordar los requerimientos generales sobre el reconocimiento de ingresos que plantea la NIF 15. La NIF 15 va a decir que una entidad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias. Siempre recordemos que para las NIF, los ingresos de actividades ordinarias son el primer renglón del estado de resultados, ¿no? El renglón de revenue que uno encuentra al comienzo del P&L, por eso habla de ingresos de actividades ordinarias. De hecho, la expresión revenue en inglés se la traduce como ingresos de actividades ordinarias, no como ingresos simplemente, ¿sí? Porque un ingreso convencional sería un income, ¿sí? Cuando uno dice revenue, es un tipo concreto de income que es el ingreso de actividad ordinaria. Entonces, el ingreso de actividad ordinaria se tiene que reconocer de forma tal de que se represente la transferencia de los bienes y o los servicios que la entidad compromete transferir al cliente por un importe que represente la cantidad a la cual la entidad espera tener derecho como consecuencia de la contraprestación acordada con el cliente. Entonces, acá siempre se parte de la base de que hay un acuerdo entre la entidad y el cliente. A ese acuerdo lo vamos a llamar contrato, y ese contrato genera, por un lado, que la entidad asuma compromisos de entregar bienes o de realizar servicios en favor del cliente, y que el cliente le entregue efectivo o cosas a la entidad, es decir, una contraprestación acordada. Entonces, podría no ocurrir exactamente en el mismo momento el reconocimiento del ingreso y la ocasión de la contraprestación, ¿sí? Lo que uno llamaría el flujo económico del contrato y el flujo financiero. Justamente hoy estuvimos durante la mañana analizando el caso de un cliente. Este cliente tiene que operar un servicio público. En el marco de esa operación del servicio público va a recibir un precio acordado con una municipalidad, ¿sí? Un gobierno municipal, que es el que lo contrata para operar el servicio público. Entonces le dice, bueno, a ver, por operar este servicio público durante un plazo de tiempo determinado, que se establece en el acuerdo de contratación,
el precio total del contrato por esos 6 años es de tanto. Pero como 6 años equivale a 72 meses, yo te voy a realizar un pago fijo de ese precio total dividido 72 meses. Supongamos, si el precio fuera 72 millones de dólares por 72 meses, le va a pagar todos los meses $1 millón. ¿Mm? Pero la realidad es que eso es lo que la entidad espera cobrar. No quiere decir que cada mes la entidad preste servicios o transfiera bienes, o en este caso transfiera servicios al gobierno municipal que la contrata por una suma igual al millón. Entonces, ¿qué pasa si la entidad todos los meses cobra $1 millón, pero los servicios que prestan son menos que $1 millón? Y la diferencia genera un pasivo para la entidad. ¿Y qué pasa si la entidad cobra $1 millón, pero la cantidad de servicio que presta supera el millón? Bueno, entonces genera un activo para la entidad, la diferencia. Entonces, así se va manejando todo el tiempo la NIF 15. Básicamente, el enfoque de la NIF 15 comienza identificando si existe un contrato con un cliente. Si no hubiera un contrato con el cliente, no vamos a aplicar la NIF 15. Si hay un contrato con el cliente, hay que evaluar si se trata de una excepción al alcance que están contenidas en el párrafo 4 de la norma. Si es un contrato con el cliente, pero es una excepción, supongamos, es un contrato de seguros, donde la entidad aseguradora tiene por cliente al asegurado, pero no aplica la NIF 15 porque aplica la NIF 17. ¿Bien? Entonces, en ese caso, tampoco aplicará la NIF 15. Pero si hay contrato con el cliente y no hay excepción al alcance, lo primero que evaluamos es si el contrato cumple unas condiciones que están en el párrafo 9 de la NIF 15. A ese primer paso se lo llama identificación del contrato. ¿Sí? Esto es importante diferenciarlo, porque muchas veces se piensa que identificar el contrato es evaluar si existe un contrato con el cliente. No, eso ya lo tuvimos que haber evaluado en una instancia, si se quiere, un episodio 0 del procedimiento, ¿sí? Identificar el contrato es, dado que hay un contrato con clientes que tiene que ser contabilizado utilizando la NIF 15, hay que considerar si cumple 5 criterios que están establecidos en el párrafo 9. Si cumple los 5 criterios, vamos a decir que se trata de un contrato identificado, y entonces aplicaremos los pasos que siguen, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si no cumple uno solo de esos 5 criterios, entonces tenemos que utilizar un procedimiento de excepción que plantea la NIF 15 en los párrafos 14 a 16. ¿Sí? Entonces, si incumple alguno de los criterios del párrafo 9, como decíamos, utilizamos el enfoque particular que plantea los párrafos 14 a 16. Si se cumplen los 5 criterios que están en el párrafo 9, diremos que el contrato es un contrato identificado. También se lo denomina a veces contrato válido. ¿Por qué? Porque los fundamentos de las conclusiones va a decir que el objetivo de este paso es verificar no la existencia del contrato, sino su validez, desde el punto de vista de la forma en la que genera ingresos para la entidad. ¿Sí? La existencia lo verificaríamos, por así decirlo, en esta instancia. ¿Sí? Acá verificamos si existe algo para lo que haya que usar la NIF 15. Si esto lo superamos acá, es que aplicamos la NIF 15. Acá lo que verificamos es validez, no existencia. Entonces, si cumple los 5 criterios del párrafo 9, entonces aplicaremos los pasos que siguen. El paso 2, que consiste en identificar las obligaciones de desempeño del contrato. El paso 3, que consiste en determinar el precio de ese contrato. El paso 4, que consiste en asignar el precio del contrato a las diferentes obligaciones de desempeño que hayamos identificado en el paso 2.
Y finalmente reconocer el ingreso de cada obligación de desempeño, ya sea a lo largo del tiempo o en un momento determinado, aplicando los criterios que establecen los párrafos 35 o 38, dependiendo en qué contexto nos manejemos, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros enfoque de 5 pasos. Pero no quiere decir que la norma empieza en el paso 1. De hecho, el paso 1 es para ver si continúa aplicando el enfoque de 5 pasos o si, por el contrario, me decanto por el procedimiento de excepción. ¿Bien? Entonces, en el paso 1, dado que existe un contrato, lo primero que tenemos que evaluar es si la entidad transfirió algún bien o algún servicio al cliente, o bien si la entidad no transfirió ningún bien o ningún servicio, pero la entidad tiene una contraprestación del cliente o un derecho exigible a recibir esa contraprestación. Si la entidad no transfirió ningún derecho al cliente, ni tampoco cobró ninguna contraprestación y tiene un derecho a recibir una contraprestación en firme, entonces hay que informar en notas la existencia del contrato, excepto que ese contrato sea un contrato cancelable. Pero todavía no voy a haber generado ingresos. Ahora, ¿qué pasa si la entidad o bien ya transfirió algún bien o algún servicio al cliente, o no transfirió nada, pero el cliente es el que ya le pagó a la entidad o ya tiene una obligación de pago? ¿Qué quiere decir? Acá estamos diciendo qué es lo que hay que hacer cuando existe principio de ejecución contractual. ¿Qué es el principio de ejecución contractual? Si yo acordé con el cliente hacer algo o entregarle algo a cambio de algo, hay principio de ejecución contractual cuando o bien yo empiezo a hacer lo que me comprometí, o bien el cliente empezó a pagarme lo que se comprometió, o las dos cosas a la vez. Pero si ninguna de las dos cosas ocurrió, si yo todavía no empecé a hacer nada y además el cliente todavía no me pagó ni tiene obligación de pagarme, no hay principio de ejecución contractual. En el pasado, cuando no había principio de ejecución contractual, el contrato era como que no existiera para la NIC 18. Con la NIF 15 se agrega un requisito más para que no exista. ¿Cuál es ese requisito? Que sea un contrato no cancelable. Porque si el contrato es un contrato cancelable, entonces no existe desde la perspectiva de la norma. Pero cuando es un contrato no cancelable, aunque no se haya recibido nada, hay que hacer la evaluación de todos los criterios que siguen, ¿sí? Básicamente lo que hay que evaluar es si el contrato cuenta con la aprobación que prevé las regulaciones, la ley, lo que termine afectando el cumplimiento, ¿sí? En caso, acordémonos que siempre un contrato supone un marco que en caso de que haya diferencias entre las partes va a ser un marco que permita dirimir esas diferencias, ¿sí? Sea un código civil, un código de comercio, una legislación, un contrato escrito que lo vaya a analizar un juez, etc. ¿Bien? El segundo criterio que está en el párrafo 9 es que existan derechos que sean identificables. Si hay derechos identificables, entonces evaluamos. ¿Qué quiere decir derechos identificables? Que el cliente sabe cuál es su derecho, que tiene derecho a recibir, y además el cliente, la entidad sabe que tiene derecho a cobrar. Luego, que las condiciones de pago sean identificables. Condiciones de pago quiere decir que si me van a pagar en efectivo, en especies, una parte en efectivo, una parte en especies, etcétera, aunque todo eso pueda ser claramente identificable, no identificado, identificable. Porque podría ocurrir que me digan, bueno, hasta un determinado
importe se cancela en efectivo, cualquier exceso que sería en función al rendimiento se cancela en especies. Ahí entramos en juego de lo que sería una contraprestación variable y además una contraprestación variable en especies, con lo cual hay toda una cantidad de cosas que habría que evaluar. ¿Bien? Hay que evaluar si el contrato tiene fundamento comercial. Esto es especialmente importante en los contratos de permuta o de intercambio de bienes, de bienes y servicios por otros bienes y servicios. Entonces ahí lo que habría que evaluar es si la entidad está comprando un bien y lo está cancelando en especies o si la empresa está vendiendo un bien y está cobrando en especies. Si la conclusión es que el fundamento de la transacción es vender para cobrar en especies, reconozco un ingreso. En cambio, si el fundamento es que estoy comprando un bien y estoy cancelando en especies, tengo que aplicar las normas de permutas de activos no monetarios. Que estarán en la NIC 16, en la NIC 40 y por analogía podremos utilizarlas en la NIC 2. ¿Bien? Y por otro lado, sí, el cobro es probable, que generalmente es la que más termina concitando la atención. ¿Sí? Esto es ¿por qué? Porque un problema muy común en la práctica es vender mal y luego pretender que el problema es un problema de incobrabilidad. La norma va a decir, mire, si usted le vende a alguien que desde el momento cero sabe que no le va a poder cobrar, no haga un registro de cuentas por cobrar contra ventas y después haga otro registro donde deteriore la cuenta por cobrar. Directamente no reconozca ventas, porque su problema no es que usted vendió bien y luego la calidad crediticia del cliente se deterioró, sino que usted le vendió a un cliente que o bien al momento en que le vendió no hizo una buena evaluación de su capacidad crediticia, o la hizo y a sabiendas de que no tenía una buena capacidad de pago, igual le vendió, o a lo mejor no le hizo la evaluación crediticia. Entonces, ese punto es bastante importante, sobre todo cuando existen impuestos relacionados con las ventas, ¿no? Porque desde un punto de vista contable yo no voy a tener un efecto sobre la línea de ingresos en el estado de resultados, pero probablemente si hay una factura, la autoridad tributaria va a querer cobrarme el impuesto relacionado con la venta. Entonces, esos son casos que en la práctica se suelen dar de IVA sin ingresos, ¿no? Entonces, yo estoy obligado a pagar IVA, pero no tengo en el estado de resultados ningún registro para hacer. Entonces, uno dice, bueno, en ese caso, si yo tengo que reconocer en el haber el importe a pagar de IVA, ¿sí? Pero no puedo reconocer el ingreso y tampoco puedo reconocer la cuenta por cobrar, en ese caso, la contrapartida del IVA a pagar, que termina siendo una pérdida para la empresa. Porque la empresa se supone que el IVA lo incluyó en la factura que le realizó al cliente, pero el cliente no es que le va a pagar el IVA y no le va a pagar el resto de la factura, no le va a pagar la factura. Y sin embargo la entidad, por facturar, es responsable del IVA. Por lo tanto, el IVA se convierte en un gasto para la compañía. ¿Sí? Entonces, en esos casos, el registro que uno haría es directamente de pérdida contra IVA a pagar. ¿Sí? O IVA, no sé si en Ecuador le dicen IVA a pagar, IVA débito fiscal, o como le dicen a la cuenta de IVA cuando es saldo a ingresar al fisco. Bueno, entonces, si se cumplen todos los criterios, no uno, todos los criterios, continúo con el paso 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? En caso de no cumplirse uno o más de estos criterios, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad? Bueno, por un lado, continuar evaluando el criterio o los criterios que no se cumplen, porque si en algún momento comenzaran a cumplirse, habría que moverse a el esquema del tratamiento general, ¿sí? Al enfoque de 5 pasos. Pero también porque si el contrato nace y muere inválido, es decir, sin cumplir alguno de estos criterios,
hay que reconocer ingresos sobre una base diferente. Entonces hay que aplicar los requerimientos de los párrafos 14 a 16, que no los vamos a desarrollar, asumo que los habrán visto cuando vieron la NIF 15. El segundo paso tiene que ver con reconocer las obligaciones de desempeño. ¿Cuál es el objetivo en este caso? El objetivo es determinar la forma en la que siempre un contrato es un inventario de compromisos que asume la entidad respecto del cliente. ¿Sí? Un contrato con el cliente es a qué me comprometo con respecto al cliente. Entonces yo tengo un inventario de compromisos. Esos compromisos los tengo que agrupar de forma tal que el conjunto, el grupo de compromisos asumidos me permita luego generar un apropiado reconocimiento de ingresos. Cuando digo agrupar compromisos, puede ser un grupo de uno solo, puede ser que una obligación de desempeño, que es el nivel al que voy a reconocer el ingreso. Yo no voy a reconocer el ingreso por todo el contrato, excepto que el contrato tenga una única obligación de desempeño. ¿De acuerdo? Pero lo que voy a hacer, básicamente, es reconocer los compromisos con el cliente en digamos, de forma tal que se permita la correcta determinación del ingreso. ¿Bien? Entonces, uno podría decir, bueno, tengo varios compromisos, ¿sí? Determiné que este es el boundary o el límite del contrato, y entonces lo que hacemos es dividir, agrupar los compromisos, y acá tendría una obligación de desempeño, acá tendría otra, acá tendría otra, acá tendría otra, ¿sí? Entonces, acá tenemos dentro del contrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compromisos. De los 10 compromisos hay 3 que quedan fuera de el contrato o de lo que genera ingresos en el contrato, con lo cual hay 7 que me quedan dentro. De esos 7 hay 3 obligaciones de desempeño compuestas por 2 compromisos y una compuesta por uno solito. Entonces, el punto de partida es que hay un contrato existente con un cliente. Entonces voy a identificar la naturaleza de los compromisos que tengo con el cliente, si voy a armar un listadito de los compromisos. Luego, lo que tengo que tener en cuenta es que, y esto lo va a decir el párrafo 25 de la norma, que es que hay ciertos compromisos que una entidad asume en el marco del contrato, pero que no implican transferirle bienes o servicios al cliente. Entonces esos compromisos, por más de que son compromisos, no los puedo incluir como parte de ninguna obligación de desempeño, porque la obligación de desempeño agrupa compromisos que van a terminar en la transferencia de bienes o servicios a un cliente. Por ejemplo, yo para prestar un servicio de auditoría, a lo mejor tengo que contratar a un asistente adicional para el equipo de auditoría. Pero yo no puedo asumir que el compromiso de buscar a través del personal de recursos humanos de la firma una persona nueva para incorporar al equipo de auditoría es parte de los compromisos que tienen que ser agrupados, porque en realidad la incorporación de esa persona al staff no es la transferencia de un bien o un servicio al cliente, es parte de mi evaluación interna de los recursos necesarios para poder cumplir con el compromiso. Es decir, es un must en términos, un deber, una necesidad dentro del marco del contrato, sí, pero que no implica una transferencia de un bien o un servicio al cliente. Entonces no lo incluyo como tal. Es importante eso que lo recordemos porque una de las decisiones de agenda que vamos a ver, creo que es la número 4, justamente la resuelve atendiendo esta cuestión y alguna otra definición que luego está en la sección B de la norma. Entonces, una vez que la entidad
identifica los compromisos generadores de ingresos, hay que evaluar, el párrafo sería el 27A, si el bien o el servicio comprometido puede ser distinto, el 27B, si el compromiso de la entidad es identificable por separado de otros compromisos. Si se cumplen esos dos criterios, ahí existe lo que yo llamo obligación de desempeño primaria. ¿Mm? ¿Por qué primaria? Porque podría ser que luego yo tuviera que agrupar a esa obligación de desempeño con alguna otra que tiene igual patrón de transferencias de recursos hacia el cliente. ¿Mm? Que si yo las agrupo no voy a afectar la cantidad de ingreso que reconozco durante el periodo. ¿Mm? Y si es así, entonces agrupo dos o más obligaciones de desempeño primaria para llegar a la obligación de desempeño definitiva. Si todas las obligaciones de desempeño primaria son autónomas y no son agrupadas, no deben ser agrupadas, entonces serán primarias y a su vez definitivas. ¿Mm? El paso 3 tiene que ver con determinar el precio del contrato. Para eso, el contrato podría tener un importe fijo, que es lo más común, pero además podría tener cualquiera de los conceptos que siguen o a veces no tener un importe fijo en efectivo y tener alguno de estos otros importes. Ahora, cuando no tiene un importe fijo y todo el importe es variable, ahí hay veces que podría ponerse en tela de juicio la existencia de un contrato con cliente. ¿Mm? Sería previo a la aplicación de los 5 pasos, sería un problema de existencia de un contrato. Porque si todo el pago que tengo derecho a recibir tiene que ver con mi desempeño en el contrato, ¿hasta qué punto el cliente es cliente y no es en realidad un socio mío? ¿Mm? Donde en función a ciertos hitos alcanzados, yo voy cobrando. ¿Mm? Entonces, a ese importe fijo en efectivo, si hubiera, tengo que sacarle, segregarle el componente de financiación significativo. Luego tendré que aumentarle o agregarle la contraprestación variable que no esté limitada o restringida, es decir, aquella que pueda estimar su importe de manera fiable y sin correr el riesgo de que si le incorporo en el precio, luego tengo que hacer una reversión significativa de ingresos que previamente habré reconocido. Luego tengo que agregar el valor de cualquier contraprestación que no sea en efectivo por su valor razonable. Y tendré que restarle cualquier contraprestación pagadera al cliente. ¿Mm? El paso 4 consiste en que yo tengo un contrato donde puedo tener dos o más obligaciones de desempeño, pero tengo un único precio, entonces tengo que asignar ese precio a cada una de las obligaciones de desempeño, utilizando una jerarquía donde si existen precios de venta independientes observados, primero utilizo esos precios de venta independientes. Si no los existieran, tengo que tomar precios de venta independientes estimados, excepto los descuentos y las contraprestaciones variables que se asignan de forma directa. ¿Mm? Para hacer la estimación de los precios de venta cuando no son directamente observados, me voy a basar en alguno de estos criterios que plantea la norma: el enfoque de evaluación de mercado ajustado, el enfoque de costo esperado más margen, o hay un enfoque restringido, que es el enfoque residual, que solo se utiliza para una única obligación de desempeño y cuando no puedo utilizar alguno de los dos anteriores. Entre el 1 y el 2 no hay ningún tipo de prelación, no es que el 1 tiene prelación por sobre el 2 o lo que sea. Yo tengo que utilizar el enfoque que mejor represente lo que estoy tratando de representar y para el cual cuente con información. Una vez seleccionado, solamente podría cambiar ese enfoque si, por ejemplo, dejo de tener información disponible para su aplicación. ¿Mm? Para eso nos ayuda bastante la modificación a la NIC 8 que entró en vigencia a partir de este año,
donde se hace una aclaración sobre cuándo algo es un cambio de política contable o cuándo algo es un cambio de estimación. Entonces, acá tengo una técnica de evaluación. Si yo cambio el input, en realidad es un cambio de estimación, pero si cambio la técnica no la tengo que, o sea, la tengo que seleccionar, o sea, pudiendo aplicar la otra técnica, tendría que cambiar de técnica. Pero si puedo seguir aplicando la misma técnica, entonces no es un cambio de política, es un cambio de estimación. Y el quinto paso, hay que reconocer el ingreso, o bien a lo largo del tiempo, o bien en un momento determinado. El párrafo 35 lo vamos a aplicar para identificar si se reconoce a lo largo del tiempo. Si la respuesta es no se puede reconocer a lo largo del tiempo porque no cumple ninguno de los 3 criterios que están en el párrafo 35, entonces quiere decir que tengo que aplicar el reconocimiento para esa obligación de desempeño en un momento determinado. Cuando voy a lo largo del tiempo, tengo que determinar cuál es el método de progreso que tendré que utilizar, si es un método en base a producto o un método en base a recursos, y no es el que a mí me guste más o el que elija libremente, sino que es aquel que permita generar un ingreso que sea más relevante. ¿Sí? Supongamos que a mí sigamos con el ejemplo que yo les decía antes, yo voy a prestar un servicio, voy a operar un servicio público, me van a pagar $1 millón de dólares por mes, pero ese $1 millón de dólares es contra una verificación que me tiene que hacer el gobierno que me contrata. Bueno, como en realidad yo todos los meses no presto la misma cantidad de servicio, y además podría ser que al final del año yo hubiera prestado servicios y por lo tanto haya generado ingresos, pero todavía no tuviera el certificado de cumplimiento de servicios del Estado, y por lo tanto no tener la medición del producto, por así decirlo. Entonces ahí la conclusión de la norma es que en esos casos el método basado en producto no es relevante y tengo que ir a un método basado en recursos. Y en el método basado en recursos dice, bueno, yo podría distribuirlo sobre una base de línea recta, pero solo cuando el consumo de los recursos y la generación de los ingresos es uniforme a lo largo de todo el contrato. Entonces, si no se da esa pauta de realidad económica, no podré utilizar el enfoque de la línea recta. Entonces tengo que utilizar un enfoque de recursos consumidos sobre recursos totales estimados de acuerdo con el plan de ejecución contractual. Y si es en un momento determinado, lo que hay que responder es la pregunta de en qué momento el cliente pasa a controlar el activo comprometido. Y para la norma el control hace referencia tanto a la capacidad que el cliente tiene para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes, y también la capacidad para impedir que otras partes dirijan ese activo y obtengan todos o partes de los beneficios sustanciales restantes relacionados con el activo. ¿Sí? Entonces, esto es un overview muy general, muy rápido del procedimiento que habrán visto con mayor detalle en alguna de las reuniones. Ahora, lo que vamos a hacer es, primero, ver si hay algún tipo de duda sobre el procedimiento, y después de eso hacemos un break y después ya vemos las 4 decisiones de agenda relacionadas o que van a aplicar este procedimiento de 5 pasos. No es que vamos a aplicar todos los pasos, porque nos vamos a ceñir a las consultas que se le hicieron en su momento al comité de interpretaciones. ¿Alguna consulta sobre el método de 5 pasos? Y ahora vamos a empezar con la primera de las decisiones de agenda. Esta decisión de agenda se publicó en el IFRIC Update de enero de 2019
y tiene que ver con la aplicación del paso número 2, identificación de las obligaciones de desempeño de un contrato. Básicamente se relaciona con la evaluación de los bienes o servicios comprometidos por parte de una entidad en el marco de un... O sea, es una, ¿a qué se dedica la empresa? La empresa se dedica a... es un mercado de valores, ¿sí? Supongamos la Bolsa de Quito, por decir algo. La Bolsa de Quito como tal es una sociedad que presta un servicio. ¿Cuál es el servicio? Que la sociedad que quiere cotizar sus acciones o sus bonos corporativos o emitir un fideicomiso, etcétera, lo puede hacer a través de participar, ser miembro del Club Bolsa de Quito. Entonces, eso es lo que hace cualquier bolsa de valores. Entonces, la bolsa de valores, como sociedad, presta un servicio a sus asociados, que son las compañías que emiten acciones, que emiten bonos, etcétera, etcétera. Esa actividad que lleva adelante una bolsa de valores genera el reconocimiento de un ingreso de actividades ordinarias, porque es un servicio que la bolsa el mercado de valores, en tanto entidad, le presta a los asociados, que sería cada una de las compañías que cotizan bonos o acciones en el marco de ese mercado de valores, ¿sí? Entonces acá la pregunta es sobre el reconocimiento de las actividades ordinarias de un mercado de valores, donde se describen los hechos. Dice: el mercado de valores le carga al cliente un pago inicial no reembolsable. Supongamos, una compañía quiere hacer una primera emisión de bonos. Entonces, en oportunidad de la primera emisión, yo, para poder emitir en el mercado de valores, lo primero que tengo que hacer es ser socio, ser parte de ese club selecto de quienes tienen autorización para hacer emisión pública de bonos o de acciones. Entonces, cuando hago la emisión pública inicial, además de pagar lo que se paga todos los meses por el servicio de ser una sociedad cotizante, me realizan el cobro de un pago no reembolsable en el momento inicial. Y ese pago se relaciona con las actividades que el mercado tiene que llevar a cabo cuando comienza el contrato o cuando está cercano a este. Por ejemplo, tiene que remitir una serie de pedidos de probanzas a la superintendencia de compañías para que dé autorización, tiene que hacer una verificación del rating crediticio de la compañía. Hay una cantidad de cuestiones que tiene que hacer, y entonces, aunque yo no vaya a hacer la oferta pública inicial, el solo hecho de darme de alta en la bolsa conlleva una cantidad de pagos que tengo que hacer. Entonces, acá, supongamos que la cuota por mes fuera una cuota de $1000 por ser parte de la Bolsa de Quito. Pero cuando yo pido el ingreso para ser parte de la Bolsa de Quito, dice: bueno, usted este mes me tiene que pagar por única vez $5000. Y a partir del segundo mes me paga $1000 por mes por ser parte de la bolsa. Entonces, la consulta es si en el primer mes la entidad tiene que reconocer que la primera cuota tiene otros bienes o servicios distintos al servicio de poder ser cotizante, de habilitarla para ser cotizante. Entonces, ¿qué hizo el comité de interpretaciones? Analizó todos los hechos descritos en la solicitud. Acá siempre es importante que tengamos en cuenta los hechos que se describen en cada solicitud que recibe el comité de interpretaciones, porque cuando uno lo quiere bajar a la aplicación concreta de un caso propio, tiene que ver si el caso propio tiene un patrón de hechos que se siguen, que son similares a los descritos en la solicitud que atendió el comité de interpretaciones cuando resolvió este tema. Entonces dice que en los hechos que se describían en la solicitud, el mercado de valores le carga al cliente un pago inicial no reembolsable que
está relacionado con varias actividades que el mercado realiza al comienzo del contrato o en un momento cercano para permitir la admisión al mercado. Así que tienen que ver con toda una serie de autorizaciones burocráticas que la entidad va a realizar para que comience a ser parte del club, la compañía. Pero, sin embargo, nosotros habíamos dicho que de acuerdo con el párrafo 25 de la NIF 15, si una entidad se compromete a hacer algo y ese algo no transfiere un bien o un servicio al cliente, ese compromiso, por más que sea en el marco del contrato, no es un compromiso que sea capaz de integrar ninguna obligación de desempeño, dado que no es un compromiso generador de ingresos. ¿Mm? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos dicho? Entonces, el CINIF, ¿qué es lo que observó? Observó cuáles son las actividades que hace el mercado de valores para dar de alta en el mercado de valores a esta entidad con la primera cuota y se encuentra con que todas esas actividades son necesarias para luego prestar el servicio que va a generarle que se le va a transferir a la entidad, que es la oportunidad de cotizar bonos o acciones. Pero el cobro inicial no reembolsable, que está relacionado con una serie de gastos que tienen que realizar por única vez, pero que no transfiere un servicio diferencial para la compañía. No es que va a poder cotizar más cantidad de acciones o que va a tener un descuento en algo o lo que sea. ¿Sí? Es más parecido al recupero de unos gastos administrativos que a una generación de ingresos. Por lo tanto, de acuerdo con ese principio, párrafo 25, que luego está reforzado por lo que dice el párrafo B49 de la norma, la entidad llega a la conclusión de que, siendo que el desempeño que la entidad realiza con estas actividades no transfiere ningún tipo de servicio al cliente, este compromiso en sí, supongamos que se aclaran que los $4.000 adicionales de la cuota 1 se relacionan con esta cantidad de servicios que van a hacer, esos en realidad los tienen que cargar directamente como un recupero de gastos, sino como parte del ingreso. ¿Mm? Como un recupero de gastos o no como parte del ingreso, pero no van a integrar, no va a integrar ninguna obligación de desempeño el servicio ese. Igual eso tiene más que ver con si es parte del precio del contrato o no, que no le preocupa al IFRIC en este caso si es parte del precio o no. Lo que le preocupa es si marca obligación de desempeño o si no marca obligación de desempeño. Bien, esta sería la primera decisión de agenda, la que tiene que ver con identificar si hay o no hay una obligación de desempeño. Entonces, fíjense que se plantea un caso no tan habitual, pero que es interesante para poder aplicar el criterio de compromiso no generador de ingreso, pero que aparece en un contrato. Y que sin ese contrato, o sea, es un compromiso incremental, porque sin el contrato no existiría, pero es un compromiso incremental no generador de ingresos. Entonces no puede ser parte de ninguna obligación de desempeño. Vamos con esta otra decisión de agenda que tiene que ver con el reconocimiento. La conclusión es que no hay dos obligaciones de desempeño en la primera cuota. Sigue habiendo una única obligación de desempeño. Porque el compromiso incremental o diferencial que existe relacionado con la primera cuota es un compromiso no generador de ingresos, de esos a los que hace referencia el párrafo 25 de la NIF 15, que no se tienen en consideración para identificar obligaciones de desempeño. ¿Mm? Esa sería la conclusión. Porque la pregunta era si había que considerar o no ese compromiso para diferenciarlo del compromiso del servicio de cotización,
y decir, bueno, por un lado está el servicio de cotización y por otro lado está el servicio de alta como usuario en el mercado de valores. ¿Mm? Esto podría llegar a ser aplicable a... Vieron que hay veces que cuando uno se da de alta como usuario, supongamos en un servicio de telefonía o de internet, lo que sea, y le hacen alguna instalación específica, la instalación le hacen un cobro especial por una única vez y luego les prestan el servicio. Bueno, ustedes tendrían que preguntarse, ¿esa actividad me transfirió un bien o un servicio como le transfirió un bien o un servicio al cliente? Si la respuesta es que sí, que en este caso serían todo el equipamiento, entonces en ese caso sí hay una obligación de desempeño diferencial. Y está bien que me cobren más y tengo que hacer la diferencia. Pero si en realidad todo el cobro inicial está relacionado con algo que no es un bien o un servicio que la entidad le transfiere al cliente, no genera una obligación de desempeño diferencial. ¿Sí? Acá hay otra decisión de agenda que tiene que ver con la aplicación del párrafo 35. La otra era con el párrafo 25, este es con el 35, y tiene que ver... A ver, acá no es un problema de registro o no, acá es un problema de identificar si existen o no obligaciones de desempeño. ¿Sí? La pregunta no es cómo tiene que registrarse o reconocerse, la pregunta es si la entidad tiene que identificar una obligación de desempeño adicional o no. Sí, pero no tenemos información para continuar con el caso, porque la información que se suministra es para lo que le preocupaba al que hizo la pregunta. El que hizo la pregunta, lo que le preocupaba es si había una obligación de desempeño o si había dos. Luego, el efecto en el registro, habría que tener información para evaluar si eso forma parte del precio del contrato o si no forma parte del precio del contrato. ¿Mm? Probablemente eso forme parte del precio del contrato y entonces la obligación de desempeño habrá que incrementarla de forma proporcional a ese valor que se cobró inicialmente. ¿Sí? Pero probablemente sea eso, pero al no tener información adicional, es decir, supongamos que yo voy a pagar todos los meses una cuota de 1.000. El primer mes cobro 5.000, bueno, yo tendría que tener algún criterio para los 4.000 restantes, distribuirlos durante un periodo de tiempo determinado, que es el que se espere que la entidad sea socia de la Bolsa de Quito. Ahora, ¿cómo hago esa determinación? No hay información para llevarlo a la práctica. ¿Mm? ¿De acuerdo? De nada. Acá tenemos otro caso, ¿no? Este caso tiene que ver con el hecho de que una entidad recibe mejor dicho, una entidad, el CINIF recibe una consulta sobre el reconocimiento de actividades ordinarias por un contrato para la venta de una unidad en un complejo residencial de unidades múltiples. ¿Sí? Supongamos que es un complejo donde hay varias unidades funcionales, varios apartamentos o varios townhouses, etc. Y la pregunta es, si al aplicar el párrafo 35, la entidad tiene que reconocer los ingresos a lo largo del tiempo o en un momento determinado. La entidad que se dedica a el desarrollo de, como dice acá, de complejos residenciales de unidades múltiples. Entonces, acá lo que nos va a decir la norma es que la entidad tiene que concentrarse en el párrafo 35. ¿Por qué? Porque si cumple alguno de los tres criterios del párrafo 35,
entonces tiene que reconocer el ingreso a lo largo del tiempo. Cuando no cumple ninguno de esos tres criterios, el párrafo 32, ¿qué es lo que va a decir? Que dado que no se satisface ninguno de los tres criterios del párrafo 35, entonces la entidad tiene que reconocer los ingresos en un momento determinado. Por lo tanto, acá lo que refuerza el comité de interpretaciones es esta idea de que la norma no define cuándo una entidad va por un momento determinado, sino que lo que define es cuándo va a lo largo del tiempo. Y si no puedo establecer que me encuentro en ninguno de los tres, de las tres circunstancias que me irían ir por a lo largo del tiempo, entonces tendré que ir por un momento determinado, ¿sí? In a point of time. Ese sería el criterio. Entonces, hay 35 literal A, 35 literal B, 35 literal C. Vamos a empezar con el 35 literal A. ¿Qué es lo que dice el 35 literal A? Que si el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad, a medida que la entidad desempeña realiza ese desempeño, entonces hay que ir por avance de obra. El ejemplo que pone la norma como ejemplo típico es una empresa que presta servicios de limpieza, ¿sí? Porque ¿cuál es el activo que la empresa le da a su cliente? La higiene de las oficinas, supongamos. Y a medida de que ocurre qué cosa, la entidad recibe ese activo higiene de oficinas. Bueno, a medida que se presta la limpieza, la oficina queda limpia. Por lo tanto, se cumpliría el 35A. Pero acá, a medida que la empresa que desarrolla un bien, estas unidades residenciales construye, no es que el comprador tiene la unidad. Por lo tanto, no podríamos decir que va por el 35A. El 35A queda descartado. El 35B dice que si el cliente controla o el cliente controla el activo que la entidad crea o mejora a través del desempeño, entonces el control se transfiere a lo largo del tiempo. Y de vuelta el control hace referencia a la capacidad de redirigir el uso, de obtener sustancialmente todos los beneficios. Acá, como el desarrollador de unidades inmobiliarias construye sobre un terreno que es propio, no puede decirse que lo que construye crea o mejora un recurso que el cliente ya lo controla de antemano. Distinto sería si yo estuviese prestando un servicio de construcción en un terreno que es del cliente, o por ejemplo yo presto un servicio de ampliación de obra sobre una obra que ya es una obra del cliente. Ahí sí se cumpliría el 35B. Pero acá, al ser que el terreno es de la inmobiliaria, de la desarrolladora, ¿no? Y además, hasta que no termina el desarrollo, no hay una transferencia del inmueble, incluyendo la parte indivisa del terreno sobre el cual se asienta la unidad residencial, no se cumple el 35B tampoco. Y vamos con el 35C. Para que se cumpla el 35C, tienen que cumplirse dos condiciones concurrentemente. La primera es que el activo creado por el desempeño de la entidad no tiene que tener un uso alternativo para la entidad. Y el segundo es que la entidad tiene que tener un derecho exigible al pago del desempeño completado hasta la fecha. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el activo que crea el desempeño de la entidad? Una vivienda. En el momento en el cual el cliente ya me da una seña, ¿yo podría sacarle al cliente esa vivienda y darle otra? No, porque el cliente me enseñó esa, con lo cual ese activo, una vez que existe el contrato, no tiene un uso alternativo para el cliente. Con lo cual hasta acá se cumpliría el A. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasa si el contrato finaliza sin que se dé la transferencia del activo? Y básicamente desde el punto de vista del contrato y desde el punto de vista de las leyes.
yo tengo derecho a recibir una indemnización que equipare los costos incurridos más el margen, lo que se llama el lucro cesante. Bueno, acá les comento, en el patrón de los hechos que la entidad, que el CINIF analizó, evaluó que, de acuerdo con lo que se mencionaba, la entidad no tenía un derecho a exigir el pago de un desempeño completo. Es decir, se cumplía la condición A, ¿sí? Se cumplía la condición A, pero no se cumplía la condición B. Como acá dice que es un y, tienen que cumplirse las dos, al no cumplirse una de las dos, entonces tenemos que decir que no se cumple el 35C. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple el 35A, el 35B y el 35C? Quiere decir que al no cumplirse ninguno de los tres criterios del párrafo 35, la entidad no va a reconocer los ingresos por construcción de esas unidades residenciales a medida que construye, sino que tendrá que reconocerlo cuando el cliente obtenga el control de cada unidad comprometida, y para determinar el momento en el cual obtiene el control, que no era parte de lo que se le consultaba al IFRIC, tiene que aplicar el párrafo 38, donde se define qué es control para efectos de la NIF 15 y cómo se determina ese momento. Pero lo que es seguro es que hasta que el cliente no controle la unidad residencial comprometida, la entidad no reconoce ningún ingreso por el mero hecho de estar construyendo esa obra. ¿Mm? ¿Se comprendió? Vamos con el que sigue. Este es un contrato inmobiliario, pero un poco diferente. ¿Por qué? Porque la entidad es propietaria de un terreno, lo que hace es, te vendo el terreno y luego te presto el servicio de construcción de la casa que vos quieras en ese terreno. ¿Sí? Supongamos, ¿no? No sé, en Ecuador creo que también existe. Aquí en Argentina existen barrios cerrados donde uno puede comprar una parcela, y una vez que uno compra la parcela, puede contratar el servicio de construcción de la casa que quiere en ese lugar. Entonces, a lo mejor compra un terreno que es de 1 hectárea, supongamos, y dentro de esa hectárea se va a construir una casa que tiene tantos metros cuadrados, tiene tantas habitaciones, que tiene piscina, que tiene sala de fiestas, lo que sea, ¿sí? No sé, cancha de tenis, etc. ¿Bien? Pero digamos que primero yo tengo que comprar el predio, el espacio, no sé, 1 hectárea, media hectárea, lo que quiera comprar, y luego contrato el servicio de construcción del terreno que compré. ¿Mm? Entonces, acá hay dos preguntas en una. La primera es si hay una obligación de desempeño o dos, y la segunda es si hay más de una obligación de desempeño, ¿cuál es el criterio de reconocimiento de ingresos de cada una de esas obligaciones de desempeño? Con lo cual, este caso de algún modo combina el 1 o el 2. La decisión de agenda 1 era solo identificar si hay obligación de desempeño. El segundo era identificar cuándo se reconocía el ingreso. Ahora es identificar cuántas obligaciones de desempeño hay y luego para cada una aplicar el párrafo 35 y ver si voy por avance de obra o voy por obra terminada en un momento determinado. ¿Mm? Entonces, vamos por lo primero. Yo tengo que aplicar el párrafo 27A y el 27B, porque acá la pregunta es, ¿hay un compromiso de entregar un terreno, de construir una casa? ¿Hay un compromiso, por un lado, de entregar un terreno o de construir, y otro de construir una casa, una edificación? ¿Mm? Entonces, si yo aplico el párrafo 27A, el compromiso transferir un terreno tiene la capacidad de ser diferente, y el compromiso entregar un terreno, desde el punto de vista del 27B, es distinto del compromiso construir una casa, porque las características de la casa no dependen exclusivamente del terreno.
Es decir, en ese mismo terreno yo puedo tener distintas alternativas de construcción. No es que el terreno admite una única alternativa de construcción. Por lo tanto, desde la perspectiva del 27A y desde la perspectiva del 27B, el compromiso de transferir el terreno es distinto del compromiso de construir una casa en ese terreno, un edificio, ¿sí? Por lo tanto, hay dos obligaciones de desempeño. Bien, obligación de desempeño 1, transferir un terreno o entregar un terreno. Obligación de desempeño 2, construir un inmueble, construir una casa, un edificio, como le quieran decir. ¿Mm? Entonces, vamos a aplicar el párrafo 35 para cada una de las dos obligaciones de desempeño. Recordando que yo tengo que aplicar el 35 y si no se cumple ni el 35A ni el B ni el C, entonces voy por obra terminada. Si se cumple uno solo, voy por avance de obra. Entonces, apliquémoslo a la primera obligación de desempeño, transferir el terreno. En realidad, el criterio del 35A no se cumpliría, el criterio del 35B tampoco se cumpliría, el criterio del 35C tampoco se cumpliría. Por lo tanto, voy a reconocer la transferencia del terreno en un momento determinado. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y luego aplico la obligación 2, la voy a aplicar a la obligación de construir el terreno. Como yo voy a construir sobre un terreno que es del cliente, desde el momento en que se lo transfiero, entonces voy por avance obra, no por el 35A, sino porque se cumple el criterio del 35B. ¿Mm? Entonces voy a reconocer este criterio. Vamos a ponerle números a estos a ver si se comprende mejor. Esperen que voy a abrir un Excel. Los números los voy a inventar porque no están en la decisión de agenda, pero para que se entienda mejor, ¿sí? Supongamos que los datos del contrato dice que la entidad, el cliente se compromete a realizar pagos mensuales de 1.000 durante, supongamos, 10 años. ¿Mm? Vamos a suponer eso. Bueno, creo que es un poco, vamos a poner mejor pago de 5.000, con lo cual en 5.000, vamos a poner 10.000. En un año serían 12.000, en 5 años serían 60.000. Bueno, vamos a poner, se compromete a realizar un pago inicial de 50.000 y pagos mensuales de 10.000 durante 6 años. ¿Sí? Con la firma del contrato se da la transferencia del terreno de acuerdo con el plan de obra. La construcción demorará 24 meses. ¿Sí? Entonces, pensémoslo del siguiente modo. Yo voy a tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años
5 años, 6 años. ¿Sí? Este es un poco el esquema. Y este es el momento cero, si se quiere. Acá, en el momento cero, en este momento, es cuando se transfiere el terreno al cliente. ¿Sí? El comienzo del momento 1, que sería el momento cero. Si quieren le ponemos acá, cero. Bien. Luego, durante este periodo de acá, uy, mi pulso anda bastante mal, discúlpenme. Acá. Durante este periodo es cuando se va a dar la construcción. Bien. A partir de acá es cuando el cliente, vamos a poner acá. A partir de acá es cuando el cliente toma posesión del inmueble y, ¿sí? Que sería en este momento. Y en este momento es cuando el cliente termina de pagar. ¿Mm? De acuerdo con lo que hemos analizado. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una obligación de desempeño 1 que consiste en transferir el terreno. Y una obligación de desempeño 2 que consiste en construir el inmueble. ¿Sí? Pero en realidad el contrato termina acá, con la posesión del cliente. Todo esto es periodo de cobro. ¿Sí? El plazo del contrato es de 2 años, el plazo durante el cual reconozco ingresos distintos de los intereses. Porque después del periodo del año 2 al año 6, ¿qué es lo que tengo que reconocer? Intereses, ¿no? Porque yo en realidad voy a tener que reconocer el pago cero, que era de 50.000 habíamos dicho, ¿no? Ahora vamos a determinar el precio. Determinación del precio. Entonces, yo acá voy a tener, el momento cero es este, luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, en total 6 por 12, 6 por 12 es igual a 72. Yo tengo que hacer hasta el momento 72. Bueno, me fue. ¿Sí? Entonces, yo tengo en el momento 0, 50.000, que es el pago nominal. ¿Sí? Del momento 2 al momento, del momento 1 al momento 24, tengo que hacer pagos de 10.000. Bueno, en realidad de acá en adelante voy a hacer pagos de 10.000. ¿Mm? Bien.
Pero el tema es que estos valores se van a considerar en moneda nominal hasta el momento 24, y del momento 25 en adelante los tengo que considerar a valor descontado, porque en realidad yo estoy financiándole al cliente. Supongamos que yo le esté financiando al cliente de acá en adelante un valor, ¿sí? Esperen que vamos a mover esto por acá. Supongamos que de este momento en adelante que me da este importe de acá, yo le esté financiando al cliente estos 48 meses a una tasa de el 1% mensual. Entonces yo tendría que hacer esto dividido 1 más el 1% elevado a la 1, y ahí tengo todo el valor. Con lo cual, el valor del contrato total va a ser la sumatoria de todo esto. ¿Mm? 669, oh, parece un poco alto, ¿no? Pongamos acá cuotas de $5.000, a ver si con esto lo hacemos más razonable al precio, porque si no se nos va... Uy, perdón. Acá, 5.000. Si no se nos va a un precio demasiado alto, me parece, ¿no? Y acá pongamos un pago inicial de 20.000. Vamos a tener que poner cuotas de $2.000, a ver si así tiene más lógica. Bien, 191.000 financiados es el valor de la casa, con lo cual acá es un pago inicial de 22.000, 20.000 y cuotas de 2.000. Entonces supongamos que, bueno, acá en realidad yo tendría que tomar F2 dividido esto de acá, porque yo estoy parado en el momento 0. Acá vamos a hacerlo así. Este sería el valor financiado en el momento 0. Bien, entonces supongamos que la obligación de desempeño 1, que es transferir el terreno, tiene un valor del 45%, en función al valor de mercado del terreno sin la construcción, ¿sí? Y la obligación de desempeño 2 necesariamente tiene que tener una obligación, un precio del 55. ¿Mm? Con lo cual, acá yo lo que voy a decir es, bueno, tomo este precio de acá, hago esto por este importe de acá, esto por este importe de acá. ¿Sí? Entonces, en el momento en el cual entrego el terreno, yo voy a reconocer un ingreso por venta de terrenos por este valor de acá. Yo voy a hacer nada más que un cobro de efectivo y equivalentes por 20.000. Por lo tanto, la diferencia va a ser un activo del contrato. ¿De acuerdo? Luego,
lo que voy a tener que hacer es determinar la distribución de este precio. Bueno, en realidad acá lo debería haber hecho sobre la base del valor nominal. Después hago la distinción. Esperen que vamos a hacerlo de esta manera. Después hago la distinción más adelante del valor presente. Bien. $164. 164.000. Vamos a poner acá. 164.000. Bien. Entonces, el activo del contrato va a ser esta diferencia de acá a acá. Bien. Entonces, ahora yo por el año 1 voy a tener un ingreso de construcción, ¿sí? Que voy a tener efectivo y equivalente no, perdón, había hecho bien el análisis antes. Yo tengo derecho a recibir este valor de acá, con lo cual este es el importe que me debería interesar. Discúlpenme. Este de acá, pero considerando a partir de este momento, este valor de acá. Bien. Entonces, yo acá lo que tengo es este importe de acá. Esta diferencia, que la tengo que distribuir entre 24 meses, yo tengo que reconocer como un ingreso por construcción en el año 1, este importe dividido 2, yo voy a cobrar durante ese periodo 2.000 por 12, ¿sí? Y la diferencia es un activo del contrato por este importe de acá. En el siguiente año, yo voy a tener efectivo y equivalente por 24.000. El ingreso de construcción es esto dividido 2 y el activo del contrato es el mismo que tengo acá. Pero al final del año me va a quedar una cuenta por cobrar, ¿sí? Que va a ser igual a la sumatoria de todos los importes que yo tengo acá pendientes de cobro. ¿Mm? Este es el valor de la cuenta por cobrar. 96.000. Pero yo a su vez tengo un interés no devengado que voy a tener que reconocer que va a ser la diferencia entre este valor de acá y la sumatoria de todo esto de acá. Perdón. ¿Mm? Entonces, lo que me falta es un activo del contrato por esto menos esto. 75.000. Acá, si yo sumo esto más esto, me da los 75.948. ¿Ven cómo lo dejé en cero? Los 75.948. Esto esperen que lo voy a correr acá. ¿Sí? Si yo hago acá la cuenta activo del contrato, tengo en el año 1 este valor de acá, en el año 1 luego tengo este valor de acá, en el año 2 tengo este valor de acá, y en el año 3, al final del año 2, perdón,
tengo este valor de acá. Con lo cual, cuando hago la sumatoria en el mayor de t, tengo este valor, por lo tanto la cuenta me queda en 0. Y lo único que voy a tener que hacer a partir de ahora es reconocer, ¿sí?, el valor del ingreso financiero, el interés financiero en función a un cuadro de amortización, donde yo voy a tener el momento 1, 2, 3, 4, 5, hasta el momento 48. ¿Sí? Hasta el momento 48, y voy a tener el importe al inicio, el ingreso financiero, el cobro y el importe al final de cada mes. ¿Mm? Entonces, el valor al inicio, dijimos que era este importe de acá. El ingreso financiero es esto por el 1%, que es la tasa que veníamos usando. El cobro era 2.000. ¿Mm? Y el importe final es la sumatoria de todo esto. Esto va a ser mi importe inicial. Esto lo podemos copiar. Y a partir de acá, copiamos todo esto hasta el momento 48. Acá me debería dar 0 al final. Me da 0. Y entonces, a partir de acá, ¿sí?, esto ya sería en el año 3, la entidad lo que va a hacer es interés no devengado contra ingresos por intereses, donde va a ser en el año 1, supongamos, va a ser de acá hasta el momento 12, la sumatoria de todo esto. ¿Sí? Este es en el primer año. En el segundo año va a ser desde el mes 13 hasta el mes 24. En el cuarto año va a ser desde el mes 25 hasta el mes 36, y en el quinto año va a ser desde el mes 37 hasta el mes 48. ¿Mm? Y a su vez va a haber acá que reducir la partida de cuenta por cobrar contra efectivo y equivalentes por 2.000 por 12 cada año, ¿no? Bien hasta acá. Entonces, esto es en el año, esto de acá es en el año 1, esto de acá es en el año 1. Esto de acá vamos a correrlo para que quede en el año 2. Ahí estamos. Y esto sería año 3 y año 4. Con lo cual, esto me lo puedo llevar un poquito más arriba. Aceptar. Y entonces acá, bueno, vamos a agregarle. Insertar, bueno. Entonces acá esto podemos poner que es año 1, año 2, año 3. Ah, perdón, todo esto es del año 4
año 5 y año 6. Entonces esperen que esto de acá lo voy a correr para que empiece a correr desde el año 3 hasta el año... Ahí. Perfecto. Entonces ahí tenemos todos los registros por cada uno de los años. ¿Sí? Entonces si después hacemos la sumatoria de todo esto. Bueno, no lo voy a hacer porque si no vamos a perder mucho tiempo. Pero ahí tenemos todo el análisis de cómo quedaría todo el registro. Eran pagos mensuales de 2.000 pusimos acá. Alguien me está preguntando por el chat. Y acá arriba también pusimos pagos mensuales de 2.000. Durante 6 años. ¿Mm? ¿Bien? Bueno. Y la última de las decisiones de agenda que nos quedan por ver que lo vemos rápidamente, es el caso donde el CINIF recibe una consulta sobre el caso de una aerolínea que tiene que compensar a los clientes por retrasos de vuelos. La pregunta es si ese retraso de vuelo, ahora vamos a ver si es una contraprestación variable o si es una provisión de la NIC 37, pero básicamente la propia legislación dice que si hay demoras o hay cancelaciones de vuelos, la aerolínea tiene que darle un derecho exigido, o sea, se genera un derecho en favor del cliente, y entonces las preguntas que le hacen al comité de interpretaciones es si las sumas a las que tiene derecho el cliente tienen que contabilizarse como una contraprestación variable de la NIF 15, párrafo 50-59, o como un gasto de la NIC 37. Esto es importante porque va a depender de si se reduce el ingreso o si se aumenta el gasto. Y acá la norma va a recurrir al párrafo B33, la norma, el comité de interpretaciones, que dice que en realidad cuando yo tengo derecho a una compensación, para que esa compensación sea una provisión de la NIC 37, yo tengo que estar compensándole al cliente por un daño que el bien o el servicio transferido le ocasionó, no por el hecho de no haber recibido un bien o un servicio. Entonces, como acá no es que yo le vendí, no sé, una bebida que el cliente la recibió, la tomó y se enfermó, sino que acá es como que no le hubiera dado la bebida, le estoy compensando porque él me pagó la bebida y no le di la bebida. ¿Mm? Entonces, como acá no le causo un daño por algo que le entregué, sino que le causo un daño o le estoy compensando no entregarle algo o no hacer algo en los términos contractuales, entonces es una reducción del precio del contrato y el importe tengo que considerarlo como una contraprestación variable. Bien, esto es un análisis que hizo el comité de interpretaciones en el IFRIC Update de septiembre de 2019. Nos vemos el día miércoles nuevamente para continuar viendo otros casos de aplicación.